Así que motivación para hacer homeschool, ¿verdad? Existen muchas razones para que una familia decida hacer homeschool y en múltiples ocasiones esas razones tienen que ver con las dificultades con el sistema educativo, ya sea público o privado, ¿verdad? O me llaman a cada rato para que lo vaya a buscar, o me han prometido ciertos acomodos y nunca se los han dado. Hay 20.000 talleres y días sin clases que me afecta mi día de trabajo. Así que en muchas familias esa incomodidad con el sistema educativo los mueve a buscar el estilo de vida de homeschool. ¿Ok? Y homeschool es eso, un estilo de vida. Va más allá de simplemente un horario educativo. Nuestras vidas se convierten en un proceso educativo donde educamos todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y ustedes hacen eso también, ¿ok? Ustedes están en su día a día educando a sus hijos en modales, seguir instrucciones, responsabilidad con sus tareas. Pero cuando empezamos la modalidad de homeschool, asumimos la responsabilidad de lo que es el componente eh, educativo, ¿verdad? O léxico o de materias identificadas como tal. Pero algo que yo creo que ustedes estén conscientes es que ustedes siempre han estado educando y enseñándole a sus niños, ¿ok? Condiciones de salud que complican el asistir a la escuela y los padres no están satisfechos con los servicios de homebound porque son bien limitados y pues no satisface la necesidad de ese estudiante. Hay deportistas, ¿verdad?, que requieren horas largas de práctica y hay artistas que requieren horas largas de práctica y de ejecución, o están en un teatro o están viajando. Así que la modalidad de homeschool se da en esa situación en particular. Y también se da en familias que quieren tener mayor libertad en su proceso educativo o mayor control, ¿verdad? Porque pues sienten de nuevo que lo que se está dando actualmente no va a tono con las realidades de la vida y que nuestro sistema educativo se está quedando atrás y por lo tanto ellos quieren tener más control sobre eso y se me quedó aquí los que tienen la base religiosa, ¿verdad? Hay muchas familias que no están en acuerdo con lo que se presenta al sector público y han tomado ese control para ellos fomentar más esa área de su religión, de sus creencias y de sus valores. ¿Ok? Así que cuando estamos hablando de homeschool, es educación en el hogar y es dirigida por los progenitores, ¿verdad? Y en el hogar yo siempre lo pongo entre comillas, porque vamos a ver ya mismo que no estamos enclaustrados en el hogar, ni estamos secuestrados en el hogar. ¿Ok? Es dirigida por los padres y ese es el punto más importante para que sea homeschool. Los padres asumimos la responsabilidad del proceso educativo. ¿Okay? Y ya mismo vamos a desmenuzar eso un poco más. Pero sí, ese proceso es nuestro. No es un maestro que viene y me dice tienes que hacer esto. No es una escuela que me dice tienes que entregar este trabajo en esta fecha para que se te contabilice como nota. ¿Okay? Nada de eso es homeschool. Y vamos a ver que muchas personas a raíz de las pandemias, a raíz de los terremotos, a raíz de las columnas cortas, crearon su sistema de homeschool, pero en la realidad no son homeschool. ¿Okay? Homeschool es educación donde los papás tomaron el control. Yo se lo defino usualmente a mis papás como es crear tu escuela privada exclusivamente para tus niños. ¿Okay? Tú tienes el control de todo. Para hacer homeschool es importante amar el proceso de aprender. Y hay muchas veces que nosotros tuvimos una experiencia educativa accidentada y esto nos pone en duda, ¿verdad? Y en las redes sociales siempre ha corrido en los grupos de homeschool.
mayormente de Estados Unidos, este meme, ¿verdad? Todo ahora es a través de los memes, donde muchas veces el sistema educativo que nos hace dudar de nuestra preparación quiere tomar control sobre la educación de nuestros hijos. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner, ¿verdad?, esa duda. Así que es importante que veamos que en Puerto Rico es legal, no hay una regulación. Yo he hecho homeschool en California y en Massachusetts. Y tengo clientes en Puerto Rico, en Florida, en California, en Massachusetts y en Texas, que les doy apoyo dentro de su proceso de homeschool. ¿Okay? Y en Puerto Rico es un beneficio que no tenemos tanta regulación, pero es una desventaja porque muchos papás se me asustan porque no saben qué es lo que tienen que hacer. ¿Verdad? Hay veces que cuando tenemos una regulación tenemos el ABC y eso nos da más seguridad. Al no tener esa regulación, pues esa incertidumbre crea muchísimo miedo en muchos de los padres. ¿Okay? Así que es importante que ustedes entiendan que si deciden hacer el proceso de homeschool, ustedes están haciendo un proceso legal que está protegido por la Constitución, ¿ok? No están haciendo nada malo y aquí todo el mundo es juez de todas las familias que hacen homeschool y siempre están mirando a las familias mal o amenazándolas con el departamento de la familia, aunque que los niños no van a tener una buena educación, lo cual no es cierto. Se ha probado y recomprobado que los estudiantes que salen de homeschool están mejor preparados, ¿verdad? Y universidades tan reconocidas como Harvard, múltiples, ¿verdad? Lo que llamamos las Ivy League, que aceptan estudiantes homeschool. ¿Por qué? Porque han visto que tienen mejor preparación que en muchas ocasiones estudiantes de colegio o estudiantes de escuela pública. Es bien importante que nosotros como padres tengamos ese compromiso con la educación de nuestros hijos. ¿Okay? No es simplemente por quitarme el dolor de cabeza de la escuela, porque me llaman, porque peleó o porque está teniendo una crisis y lo tengo que llevar al médico. No, es importante que usted esté claro de que al asumir la responsabilidad del proceso de homeschool, ese proceso, usted es responsable de dirigir los pasos educativos de su estudiante. ¿Okay? Y obviamente nos causa temor y nos causa preocupación y es un temor que nunca se va. A mí se me quitó cuando me completó el grado asociado. Hasta ese momento me duró el miedo de lo habré hecho bien, le habré enseñado las cosas que necesitaba, ¿ok? Porque es una preocupación constante y natural al asumir esa responsabilidad de lo que es el proceso de aprendizaje y el desarrollo cognitivo de nuestros menores, ¿verdad? Porque vamos a estar estimulando ese proceso. Es importante que tengamos en cuenta que cuando hacemos ese compromiso de educar a nuestros hijos, tenemos que cumplir con 180 días lectivos. Muchas orientaciones, en muchos grupos de apoyo dicen que esto no es obligatorio y es cierto. Ahora, cuando vamos a la definición en ley de lo que es educación, está claro de que son 180 días educativos o lectivos o de clases. ¿Okay? Si usted en algún momento desea reintegrar a su estudiante por la razón que sea, es importante que usted tenga documentado que se dieron 180 días lectivos. ¿Ok? Ya sea en su carpeta, en su calendario, ¿verdad? Y más adelante yo les voy a hablar de cómo documentamos, pero sí, esa es nuestra obligación, cumplir 180 días lectivos. Y muchas ocasiones es la base por la que en ocasiones las familias tienen complicaciones con los sistemas legales, ¿ok? Porque no se está documentando
ese plan de trabajar 180 días, que no es obligación en Puerto Rico, pero si tienes una situación legal es importante que lo tengas documentado. ¿Ok? No está escrito en piedra. ¿Qué significa eso? Que porque usted haya escrito un calendario con un plan para 180 días, si se enfermó, pues se enfermó y no se dio. ¿Ok? Es un proceso flexible, ¿verdad? La, la belleza de hacer homeschool es que es un proceso flexible. ¿Ok? Y el horror de homeschool es que es flexible. ¿Por qué? Porque no tenemos esa guía, ¿verdad? Y estamos acostumbrados a que nos den esa guía de por dónde tenemos que caminar, perdón. Y cuando no me dan esa guía, me da temor. Y muchas de las preocupaciones y de los mitos surgen de desconocimiento y de lo que la gente pues, dice en la calle sin saber exactamente lo que es el proceso de homeschool. Así que sí es importante que usted en algún lugar, en algún calendario, tenga marcados los días en que va a dar clase. ¿Ok? Y más adelante vamos a entrar de lleno en eso. ¿Ok? Así que la base legal, ¿verdad? Es parte de nuestra constitución que todos los menores tienen que tener una educación formal desde los 5 años, pero no necesariamente tiene que ser en una escuela pública o privada. ¿Ok? Lo que es obligación es que reciban educación y cuando vamos a la definición de qué es educación, vamos a encontrar esos 180 días lectivos. ¿Ok? Así que tenemos varias áreas donde nos indica, ¿verdad? Esa libertad que tenemos de aprender, de educar, tomando en cuenta la personalidad del menor. ¿Ok? Y ahí es donde tenemos esa amplitud para definir lo que es homeschool y a la misma vez lo que nos crea muchísimo temor. ¿Ok? Me van a escuchar 2 o 3 veces decir dudas o preguntas porque sé que surgen problemas en términos de visualizar la flexibilidad que tenemos a la hora de hacer homeschool en Puerto Rico. ¿Ok? Cuando yo hice homeschool en Massachusetts, es uno de los estados más restrictivos y sí yo tuve que someter al Departamento de Educación de Massachusetts todo mi programa de clase. ¿Ok? Todos los libros que tenía que iba a utilizar en aquel tiempo. ¿Ok? Es un sistema totalmente diferente. Aquí en Puerto Rico no hay que hacerlo. ¿Ok? Beneficios de hacer homeschool, mayor enfoque en ese proceso de aprendizaje del estudiante, ¿verdad? Cuando hablo del estudiante, su hijo o su hija, ¿ok? Menos estrés para el estudiante. Tenemos la oportunidad de trabajar por más tiempo en las áreas de dificultad, ¿verdad? Donde ese menor está teniendo dificultad porque yo no tengo que seguir al mismo nivel del currículo o el tiempo. ¿Ok? Y eso siempre es un chiste dentro de la familia homeschool, porque hay veces que no sabemos ni por qué grado vamos. No porque no seamos responsables, es que si el menor dominó la destreza, ha ido adelantando y a veces está en grados más avanzados, pero si demuestra un poco de rezago, podemos tomarnos más tiempo y ayudarlo a dominar esa destreza que es base para las próximas destrezas, ¿verdad? Sobre todo en el área de matemáticas, ¿verdad? En el área de matemáticas yo conozco familias que el menor en teoría está por edad a nivel de 4.º grado, pero en matemáticas ya va a nivel de 6.º. ¿Ok? Porque le gusta, es ágil y sigue avanzando. No paramos al estudiante. ¿Ok? Tengo otra familia que en matemática el menor está a nivel de kinder y vamos con calma. ¿Ok? No hay esa carrera contra el reloj de que tiene que completar el currículo en un año. Total, ninguna escuela, ningún colegio termina todos los libros en un año escolar, ni termina todo el currículo en el año escolar. Siempre hay cosas que pasan y el libro se quedó a mitad, el currículo no se terminó y empezamos con lagunas el próximo año escolar. ¿Ok? Y es importante que ustedes tengan esa flexibilidad en su mente de ver de que, porque cronológicamente por edad se supone que esté en 2.º grado, tiene que estar en 2.º grado, como a veces nos pasa con el proceso de educación especial, ¿verdad? Y aquí tenemos esa libertad de que no hay que correr, no hay que cumplir con esas expectativas porque usted determina.
por dónde va el estudiante. Y en su documentación, usted sabe que en nivel de lectura está a nivel de segundo grado y en matemática a nivel de quinto. ¿Okay? Y seguimos trabajando, no paralizamos ese aprendizaje del menor porque esté a nivel de segundo en un lado. ¿Okay? Complicado, un poquito. Documentado, se hace más fácil porque usted sabe por dónde va, ¿verdad? Y ahorita más adelante yo le voy a decir cómo poder identificar las destrezas porque tenemos guías para identificar las destrezas. No hay que pagar, las guías se consiguen gratis. Las que quieran seguir las guías del departamento están accesibles. Muchas personas hablan de que homeschool, y lo vamos a ver ahorita en los desventajas, es caro. La realidad es que no es caro. Todo va a depender del enfoque de la familia. ¿Okay? Hay más libertad para la familia. No hay que cumplir con los exámenes. Esto es de acuerdo a cómo el menor expresa mejor su aprendizaje. Si su hijo es creativo y le gusta crear obras de teatro y la mejor forma de demostrar su aprendizaje es creando un libreto, lo puede hacer. Si su hijo es creativo y puede demostrar el aprendizaje a través de dibujos, también lo puede hacer. Y no hay nada que diga, tiene que coger 5 exámenes en el primer semestre y tiene que hacer un proyecto. No, usted determina. Y yo sé que eso da ansiedad porque entonces, ¿cómo sé que aprendió? Más adelante al final vamos a hablar de cómo ver ese proceso de si aprendió o no aprendió. ¿Okay? Podemos usar los intereses del estudiante. Yo tengo estudiantes, familias, que tienen estudiantes que lo que les gusta son los dinosaurios y todo lo ha aprendido con los dinosaurios. Nada dice que tenemos que hacer las cosas de X o Y manera. Usted tiene la libertad de hacerlo y utilizar esos intereses para desarrollar destreza. Si le gustan las montañas rusas, pueden usar el tema de montañas rusas en ciencia, en matemáticas, en lectura, en escritura, en vocabulario. ¿Okay? Y vamos construyendo nuestro portfolio educativo con esos intereses y vamos desarrollando de una manera más efectiva para ese estudiante esas destrezas de lectura, ¿verdad? Y vamos viendo. Hay familias que los niños lo que les gusta es Star Wars, pues en vez de leer novelas, leen libros de Star Wars, que son novelas. ¿Okay? Nadie dice que tiene que leer XY W novela en octavo, en noveno, porque usted determina si es importante que tenga ciertos parámetros que son las guías de destreza, sobre todo si ese estudiante va para la universidad posteriormente, ¿verdad? Yo siempre digo, preescolar es todo juego. Elemental es importante esas destrezas básicas, sobre todo lo que es lectura, escritura y matemática. Intermedia empezamos a ajustar un poco más fuerte el proceso para preparar para superior y superior es bien restrictivo en términos de que los queremos preparar los que van para universidad. ¿Okay? Los que no van para universidad porque esa no es su meta, pues muy bien, podemos manejar esos intereses según lo que vamos viendo en su desarrollo, ¿verdad? Muchas veces hay familias que les gustan enfocarse en que ambos tiene problemas en entender comprensión de lectura, yo me voy a enfocar en eso y este año todo el enfoque educativo va a ser eso. Y eso está bien. Hay familias que dicen, no, esa área es más difícil para él, yo no quiero que se enfoque en eso, voy a enfocar en esta área que es más fuerte para él. Y eso está bien dentro del proceso de homeschool de cada familia. Por eso es que usted no puede comparar el homeschool de usted al homeschool de otra persona. Y hay veces que compartimos en grupos de apoyo, pero cada proceso de cada niño es bien diferente, aun cuando tienen la misma edad. ¿Okay? Aprender jugando, aprender explorando. Ese aprendizaje natural que es la curiosidad de todos los estudiantes, le sacamos mayor provecho, ¿verdad? En vez de estar en casa, eh,
sentado en un escritorio llenando hojas de trabajo, puedo irme al museo y ser un proceso más vivencial. ¿Okay? Puedo irme al bosque seco y es un proceso de ciencia vivencial. Todo ese proceso, ¿verdad? De los ecosistemas. Aquí que tenemos tanta diversidad, podemos en esa área de ciencia hacerla tan rica y tan viva para nuestros niños. Y no tenemos que estar en casa. Podemos montarnos en el carro, irnos y hacerlos ellos parte del proceso de planificación y todo ese proceso sigue siendo educativo. ¿Okay? Porque estamos estimulando diferentes áreas dentro de ese proceso de aprendizaje. ¿Okay? Se fomenta la independencia educativa, ¿verdad? Según ese menor sigue creciendo, yo voy a darle más tiempo independiente para que cuando vaya a universidad, si esa es su meta, pueda trabajar independiente. Y con los grupos de apoyo podemos hacer grupos de trabajo, de feria científica, field day, eh, giras, o sea, hay tanta diversidad y créalo o no, en Puerto Rico hay un montón de grupos de apoyo que se reúnen cada cierto tiempo y planifican actividades y ahí se va creando esa riqueza dentro de lo que es ese proceso de aprendizaje. ¿Okay? Hay mejor desarrollo emocional porque hay menos estrés, hay menos sensación de impotencia e incapacidad. ¿Por qué? Porque si yo necesito quedarme 6 meses en las tablas de multiplicar, me puedo quedar 6 meses en las tablas de multiplicar y no hay problema con eso. Y si me aprendí las tablas de multiplicar en 2 semanas, puedo pasar entonces a otro tema sin sentirme que tengo que esperar a que el proceso me lleve y me rete. ¿Verdad? Porque en las escuelas tenemos niños que están aburridos porque son más ágiles, pero tienen que esperar por los demás. Y es como va el currículo y los días son diferentes porque repetimos en múltiples ocasiones en las clases. Aquí no, aquí se aprendió, demostró que hay aprendizaje, nos podemos mover al próximo tema. ¿Okay? Y hay mejor ajuste emocional en cuanto a esa relación de lo que es el proceso de aprender. ¿Okay? Se dan mejores lazos afectivos en la familia, que siempre hay discusiones, siempre las hay. ¿Okay? Porque en qué familia no existen desacuerdos, pero sí, a la larga existen mejores relaciones entre hermanos, mejores relaciones entre hijos y padres. ¿Okay? Y podemos enfocar más en nuestros valores familiares, en nuestra moral familiar, en lo que es importante para nosotros sin tener la exposición a otras cosas que no necesariamente van a la par con mis valores familiares. ¿Okay? Desventaja no es para todo el mundo. Homeschool no es para todo el mundo. Hay que tener esa disposición, ese deseo. Hay que ser organizados o aprender a ser organizados, ¿verdad? Porque es un proceso de aprendizaje también para mamá, para papá, en lo que trabajamos en conjunto y aprendemos destrezas que a lo mejor en nuestro proceso académico no tuvimos la oportunidad de desarrollar por el factor que sea. ¿Okay? Podemos incluir otros miembros familiares. ¿Okay? Yo conozco familias que papá y mamá trabajan, papá y mamá introducen un tema, viernes, sábado, domingo, y abuelita repasa toda la semana mientras cuida a los muchachos. ¿Okay? Conozco familias que es Titi porque Titi no trabaja y Titi es la que trabaja con ese niño todo el proceso educativo. Y eso está bien. ¿Okay? No hay nada malo en que se dé. Gastos y materiales, depende. ¿Okay? Hay familias que sienten que no tienen la capacidad de crear un currículo y desean comprar currículo. Pues es comparable el gasto con lo que es el gasto de libros en colegios. Si están en escuela pública, pues vamos a sentir ese gasto, ¿ya? Hay familias que deciden hacer, y tuve una de Florida, un año educativo y se fueron a viajar por todo Estados Unidos. Y ese fue su proceso de homeschool. Viajaron por todos los estados, pues alquilaron un trailer, una casa, ¿verdad?
movible y se fueron por todos los estados en un año y ese fue su proceso de aprendizaje. ¿Ok? Cada familia define y de acuerdo a su definición van a hacer sus gastos. No es necesario comprar libros. Hay gente que le gusta comprar los libros de Santillana porque ya sus hijos están acostumbrados a los libros de Santillana, anuncio no pagado, y pues quieren seguir con esa metodología porque no quieren cambiar a sus hijos. Pues eso está muy bien, esa es decisión de la familia. ¿Ok? No hay que hacerlo para hacer homeschool. Hay múltiples recursos que son gratis, los podemos conseguir, bajar e imprimir, pues tenemos el gasto de la impresora. Hay familias que lo hacen directamente en la computadora y archivan todo en Google Drive. O sea, cada familia, de acuerdo a sus habilidades tecnológicas y sus facilidades físicas, deciden qué van a hacer, ¿verdad? Yo no hace mucho yo conocí, digo, ya hace mucho, en una conferencia que fui en California, a una familia que ellos hacían homeschool gratis por completo. No gastaban nada. ¿Ok? Utilizando los recursos que hay disponibles en el Internet. Conozco familias que gastan muchísimo porque pues dentro de sus necesidades y su visión, pues compraron tal currículo que es sumamente carísimo, pero ellos entienden que ese es el que su familia necesita, pues ese fue el que ellos decidieron utilizar. ¿Ok? Así que los gastos, volvemos, pueden ser mínimos como pueden ser máximos. No hay que comprar pupitre, no hay que comprar materiales exuberantes, ¿verdad? No hay que comprar bultos, a menos que ustedes quieran tener bultos. Lo más, en mi experiencia personal, donde yo gasté más en papel y en tinta de la impresora, porque mi estilo es ecléctico, lo que significa es que yo no sigo un currículo en particular. Y yo creaba muchas cosas de lo que encontraba en internet y obviamente pues el bajarlo, imprimirlo y utilizarlo era donde se iba el gasto. Y a la larga no era un gasto sumamente excesivo porque no tenía que comprar libros como tal, ¿verdad? Así que hay para todas las familias, todos presupuestos. Eh, Hay familias que entran, ¿verdad?, en lo que son las cooperativas. Yo no he escuchado mucho de cooperativas en Puerto Rico, en Estados Unidos, por lo menos en California se utilizan mucho. Y cooperativas son familias que se unen y si esta mamá tiene, por ejemplo, mi nene participó en una donde la mamá de uno de los nenes era química, pues ella daba la clase de química, porque sus estudios eran en el área de química. Hubo otra que el papá era programador de computadora, pues lo que era el área tecnológica, y así se hacen las cooperativas, ¿verdad? Yo coopero con ustedes y ustedes cooperan conmigo compartiendo ese conocimiento. Y no pagábamos, nos reuníamos en las casas de diferentes personas y compartíamos el proceso educativo. Yo como psicóloga, pues yo trabajaba lo que era el proceso social emocional de los niños y ese aspecto, ¿verdad?, de relación en grupo. Así que entre todos los padres nos dividíamos el proceso educativo. Y fue una experiencia muy buena. Hay múltiples formas en que esto se puede hacer, ¿verdad? Tienen que estar dispuestas a estar con los muchachos 24/7, pero volvemos, cuando tenemos las cooperativas, pues lo dejamos en casa de fulanito y ahí estudia y a veces después tenemos el break de irnos y darnos un café y relajarnos en ese tiempo en que está en casa de fulanito y tenemos esos espacios. Pero es mucho el trabajo que los padres tenemos que hacer. Yo no les voy a decir que esto es sencillo y que esto es rápido de hacer, requiere compromiso y al inicio es la parte más difícil. Esos primeros 2 años son los más difíciles en términos de cómo yo me organizo, organizo el material. Ya después de eso uno empieza a sentir un poco más de confianza y se siente un poco más independiente, ¿ok? Pero sí, de nuevo, es ese proceso de si tú como mamá, que está bien como mamá, necesitas un espacio para ti, es importante que tú lo puedas visualizar y organizar con las personas que te van a apoyar en el proceso de homeschool, por ejemplo. Algo que yo hacía con mi esposo era, él llegaba del trabajo y yo me iba. Era mi tiempo de despejarme,
Por 2 horas yo me iba, total, lo que hacía era irme a caminar por el supermercado y por el mall, pero ese era mi tiempo de bajar el estrés del día. Hay familias que lo pueden hacer, hay familias que no lo pueden hacer y es algo que usted tome en cuenta porque es parte de su salud emocional, ¿ok? Es parte de yo reconocer mis fortalezas y mis áreas a fortalecer como madre. Y no tiene nada de malo, eso no lo hace ni mejor ni peor madre. Al contrario, le hace ser una persona consciente y saber hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde es como que, ok, necesito mi tiempo, ¿ok? El miedo y la preocupación ya lo hemos hablado, ¿verdad? Pero sí, como les dije, en mi caso duró hasta que terminó su grado asociado y para mí eso fue como que, uff, lo hice bien. ¿Ok? La primera parte fue cuando llegó a la entrada a la universidad y fue como que este miedo, Dios mío, ¿qué va a pasar? Que, porque pues, nos da la duda, ¿ok? Y cuando entró fue como que, ok, entró. Ahora, ¿cómo lo está haciendo? ¿Ok? Y ya cuando terminó su grado asociado fue como que, ok, sí, esa validación, ¿verdad? De sí lo hice bien. ¿Ok? Una de las desventajas que es una presión para nosotras como madres, y, ¿verdad? Conozco padres que han tomado el rol educativo, es el juicio, desde el gato hasta tu mamá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos escolarizados. Pensamos que el proceso educativo se tiene que dar en una escuela 8 a 3, desde kinder hasta grado 12 y después van a la universidad. No, no necesariamente tiene que ser así, pero nosotras tenemos que desarrollar esa visión de que no todo el mundo va a compartir nuestra visión y por lo tanto nos van a juzgar, nos van a criticar, nos van a amenazar. ¿Ok? Yo como encargada principal tengo que estar segura de lo que estoy haciendo porque si no, mi salud mental se puede afectar. ¿Ok? Y eso es algo que es bien importante que ustedes desarrollen ese proceso de estar claras de esto yo lo estoy haciendo por estas razones, ¿verdad? Y yo siempre les digo, y se lo digo a ustedes, le digo a mis familias, escribe en un papel por qué tú quieres hacer homeschool y lo vas a poner en la nevera. Porque cada vez que alguien te venga a hacer sentir mal o mala mamá porque estás haciendo esto, tú vas a leer tu meta. Esa es tu razón de hacerlo, no lo que piense fulana o mengana. ¿Ok? Cada vez que alguien te diga, ah, no, pero es que no se va a desarrollar bien académicamente, tú vuelves a leer tu meta. Y cuando vengan los días malos, que los hay, mi gente, hay días donde uno quiere cerrar todo y salir corriendo y olvidarse del mundo porque es fuerte el proceso de que los niños aprendan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos no tienen el conocimiento y se frustran y se molestan. Y nosotras tenemos que estar claras que eso es un proceso natural de aprender. ¿Ok? Y se enojan con nosotros y hay un proceso de transición de los niños de vernos simplemente como mamá a vernos ahora como mamá y maestra. ¿Ok? Y ese proceso de ajuste es fuerte. Y por eso es importante volver a nuestro norte y leer nuestras metas y recuperar de nuevo esa fuerza, ¿verdad? Pero tenemos que estar claras y por eso yo siempre le digo a mi familia, siéntate y escribe por qué tú quieres hacer esto. Porque esa es tu razón de repasarlo todos los días y estar clara en cuál es tu meta. ¿Ok? Yo les mentiría si les dijera que nunca tuve el deseo de salir corriendo y olvidarme de homeschool. Porque yo creo que por lo menos una vez al mes me pasa. Es un proceso natural y quien te diga que no les pasa, te está mintiendo. ¿Ok? Es un proceso de ajuste y estrenante. ¿Ok? Pero también es maravilloso, es reconfortante, es una experiencia única. ¿Ok? Y es ese balance entre los días buenos y entre los días no tan buenos. Es ese balance en ver ese progreso y ver está estancado y buscar cómo yo le ayudo en estas áreas. ¿Ok? Así que es importante, ¿verdad?
que tomemos en cuenta que hay veces que nosotros vamos a aprender con ellos, porque en nuestra escuela, cuando aprendimos, por las razones que fueran, esa no era mi clase favorita y pues no les di la atención. Ahora, como adulta, en este proceso de yo educar a mi hijo, estoy viendo el material de una manera diferente, con una madurez diferente, con un interés diferente y voy aprendiendo en el proceso de enseñarle a mis hijos. ¿Ok? Pero si eso para usted es muy fuerte, yo quiero que usted reflexione el tiempo que pasa estudiando con el menor. El tiempo que pasa a veces explicándole porque el menor no entendió en el salón. ¿Ok? Y hay veces que es básicamente lo mismo. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Así que mucha gente ve como que desventaja eso de salir para aprender. Y la realidad es que para mí es una ventaja. ¿Por qué? Porque aprendemos tocando, viendo, sintiendo. Y es un aprendizaje sensorial, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con lo que son las destrezas y el aprendizaje basado en neurociencia, vemos que el aprendizaje más efectivo es ese que es vivencial, ese que le hace sentido al estudiante, que no es simplemente memorizar y bajar en un examen las respuestas y ya se acabó, es verlo, es tocarlo, es sentirlo, es parte de mi vida, ¿verdad? En nuestro caso y en muchos casos, enseñarle parte de mi cultura, es parte de esa persona que yo soy, ¿ok? Y ese proceso crea una experiencia de aprendizaje sumamente diferente y crea un amor distinto por el proceso de aprender y de descubrir. ¿Ok? Así que el salón de clase es todo, desde ir a casa de abuela, desde ir al supermercado, desde irnos en un día de playa, irnos un día a caminar, o sea, todo es un proceso de aprendizaje, que es lo que nosotros hacemos cuando los bebés empiezan a caminar y empiezan a descubrir, les enseñamos y esto es esto, y mira el color, y les vamos educando en el nombre de la flor o en el nombre del lagartijo y los estamos enseñando por lo que está descubriendo en ese día a día. ¿Ok? Básicamente, un poquito más organizado, pasa lo mismo en este proceso de aprendizaje. Y aquí tenemos muchos recursos. Nuestra cultura es rica en tantas cosas que podemos crear ese mundo vivencial. Por eso es que a mí me gusta tanto el modelo ecléctico, porque me da esa apertura de, ok, esto lo vamos a trabajar de esta manera, pero hay familias que prefieren tener su currículo, tener sus libros, y eso está excelente, porque cada persona tiene su forma de trabajo. Usted como madre tiene que ver cómo yo trabajo mejor como madre, cómo yo me organizo mejor como madre, ¿verdad? Yo he hablado con múltiples familias y muchas empezaron por el miedo con su programa y su cajita, como yo digo, porque es el currículo y usualmente viene en una caja, en su cajita, ¿verdad? Y a mitad de camino se dio cuenta, esto no es lo que yo quiero, y lo dejaron y cambiaron, ¿verdad? Y eso también pasa mucho en homeschool. Empezamos de una manera y vamos soltando el proceso de escolarización y nos damos más permiso de descubrir y de disfrutar ese proceso de aprendizaje. ¿Ok? ¿Que siempre nos da miedo? Sí, siempre nos da miedo. Pero cuando vemos ese desarrollo en el niño, vemos que vale la pena. ¿Ok? Necesitamos un lugar para estudiar. Nunca compre pupitre. Son chavos botados. ¿Ok? A las familias con las que yo he hecho coaching de homeschool, ninguna. Sus hijos se sentaron en un pupitre como en la escuela a estudiar. Y sabemos que salió en las noticias que ahora los pupitres se están cambiando. ¿Por qué? Porque sabemos que el aprendizaje se da mejor en movimiento. La neurociencia nos valida ese proceso de que me tengo que mover para aprender. ¿Ok? Así que en la mesa del comedor, en la mesa de la sala, sentado en el piso, sentado en el patio, sentado en los columpios en casa, en la biblioteca, o sea, usted puede estudiar en cualquier lugar. No tiene que ser sentado. Hay veces que yo tengo nenes que memorizan mejor el material caminando. Tengo uno que tiene que brincar en su bola terapéutica
porque ese proceso le ayuda a enfocarse mejor. ¿Ok? Cada niño es un mundo diferente y el hecho de que nosotros tenemos en la mente de que tiene que estar sentado para atender es un error que la neurociencia ahora está desmintiendo. ¿Ok? Porque la atención se logra a través de esa curiosidad, ¿verdad? Y si alguien después quiere verlo, me envía un mensaje y se lo puedo enviar. Es un mini clip educativo, son como 6 a 10 minutos, ¿verdad? De este neurocientífico explicando cómo capturar la atención a través de ese proceso. Decirle, mira, atiende, no ha logrado que los niños atiendan. Al contrario, sube el nivel de ansiedad y se bloquea el proceso de aprendizaje. Ese proceso de moverme, de leer en movimiento, eh, eh, es lo que ayuda en muchas ocasiones a mejorar esos niveles de atención. ¿Ok? Que si hay que sentarse para escribir, para calcular, claro, hay ciertas cosas que van a requerir el estar sentado, pero hay muchas cosas que no requieren el estar sentado. Y ese nivel único de ese estudiante, ¿ok?, es lo que les va a llevar a que aprendan mejor. Muchos de los problemas que los estudiantes tienen en los salones de clase es que se mueven al asiento y es que está haciendo ruido y se para y vuelve y se sienta y se va a caminar. Porque el cuerpo necesita eso. ¿Ok? Y lo estamos castigando por algo que es natural del cuerpo. ¿Ok? Los planes de clases, las destrezas de grado se consiguen en internet. Yo tengo 2 grupos de apoyo en Facebook donde todos los recursos están puestos allí, totalmente gratis, no tienen que pagar nada. Y básicamente este currículo es el currículo de educación. ¿Ok? Lo voy a abrir un momento. Déjenme saber si se ve o no se ve. ¿Ok? Este empieza, ¿verdad?, dándote la organización escolar, pero según tú vas leyendo, te va dando la distribución de lo que deben de hacer, las horas que deben de cumplir por grado, ¿ok? Y ahí te va dando esa distribución del tiempo que en muchas ocasiones nosotros como papás al principio nos da muchísimo temor, ¿ok? Nos da qué clases debemos de dar, ¿verdad?, en el área de ciencia por grado. Así que es una guía que es gratis, está disponible y que muchas veces los papás les ayuda a sentirse más seguros. ¿Ok? Voy a parar aquí para volver a la presentación. Ok. Así que las destrezas por grado, lo que se debe de tomar por grado, está disponible. No hay que pagar por eso. ¿Ok? Eh, Volvemos en mi grupo, si entran al grupo de apoyo, eh, están allí, los enlaces están allí y es cuestión de entrar y escribirlos o bajarlos y ustedes seguir esa línea porque están las destrezas disponibles, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de destreza es, por ejemplo, en matemática, que siempre es la que más rápido me viene a la mente, porque es la más que trabajo con mis nenes, porque usualmente es donde más dificultades tienen, pues suma de un dígito. ¿Ok? Suma agrupando, que suma 2 dígitos, donde entonces el número de la derecha se agrupa al número de la izquierda. ¿Ok? Esas son las destrezas. ¿Ok? Recortar, hacer el trazo, escribir las letras del alfabeto, escribir una oración completa. Esas son las destrezas. ¿Ok? Usted sabe las destrezas, usted puede buscar la información en cómo hacerlo en casa. O puede comprar el currículo de nuevo que viene en cajita y ya ahí están las destrezas incluidas. Punto negativo de la mayoría de los currículos es que son en inglés. ¿Ok? O puede comprar los libros que utilizan los colegios y eso es entrar a la librería educativa, buscar el grado, el colegio que a usted le guste más y ahí está la lista de libros. Y si usted quiere comprar los libros y los trabaja por los capítulos. ¿Ok? Cada familia utiliza los recursos según ellos desean, ¿verdad? No, no hay nada escrito en piedra. Si entramos a la página del Departamento de Educación, esta es una profesora que ella tiene todo en esta página y esta página yo la tengo el enlace en el grupo. Y si vamos aquí a donde dice herramientas curriculares y a los prontuarios, en los prontuarios tenemos la guía, ¿ok? Y tenemos los estándares educativos, pero si usted entra aquí, ¿ok?
lo va a llevar a Google Drive, entra aquí donde dice español y va a tener las destrezas. No hay que comprar nada, ¿ok? Tiene las unidades, entra ahí y tiene lo que tiene que hacer, ¿ok? O sea, que las guías están disponibles. Es cuestión de saber dónde buscarlas. Y volvemos. Los grupos de apoyo, muchos grupos tienen información buena, gratuita. Hay grupos de apoyo que exigen un pago porque se reúnen y hacen actividades y con ese pago costean las cosas. O sea, usted como familia tiene la libertad de escoger, ¿ok? Dónde usted se va a asociar y dónde va a tener ese apoyo. Hay recursos en internet de currículos completos, gratis, la mayoría son en inglés. Hay currículos de escuelas de diferentes estados. De nuevo, muchos de estos materiales, como pasaba y todavía sigue pasando, muchos de los libros son en inglés. ¿Ok? Así que sí hay material disponible que podemos utilizar sin tener que estar, ¿verdad? Limitados a una caja que tiene toda la información. Bueno, mi estilo de homeschool es ecléctico y en ese sentido busco, ¿verdad?, cuáles son las opciones más costo efectivas y de reducir al máximo. Pero usted tiene que estar clara como mamá homeschooler cuál es su estilo. Yo tengo una mamá que no puede pensar en esa ambigüedad, necesita su estructura y desde que compró su cajita es feliz y vive feliz en su homeschool, ¿ok? Mientras estaba un poquito más ambigua y aunque tenía las destrezas del grado, le daba inseguridad y no podía trabajarlo. O sea, ahí es importante que usted valide usted como ser humano, como mamá, qué usted necesita. Y eso no la hace ni más ni menos como mamá homeschooler, ¿ok? El hecho de que Petraca, pues busca todo en Pinterest y está haciendo unas manualidades perfectas, no significa que Petraca es mejor que usted porque usted sigue una cajita. ¿Ok? Y cuando hablamos de cajitas es el currículo, porque literalmente cuando te lo envían por correo es las cajitas, ¿verdad? Eh, cada familia tiene su forma de trabajo. Yo creo que voy a ser extremadamente enfática en esto. ¿Por qué? Porque la belleza del homeschool es esa libertad. Para usted como maestra o como educadora y para sus niños como aprendices. ¿Ok? Yo no tengo que hacer el libro de matemática completo, no tengo que hacer todos los ejercicios que están en el libro para el capítulo, o sea, hay una flexibilidad, hay múltiples recursos para mamá también de cómo poder explicar las cosas, sobre todo en álgebra y preálgebra, que es lo que nos crea más miedo en el área de matemática, ¿verdad? Y hay muchísimos videos en YouTube. Algo que a los papás homeschooler la pandemia les ayudó es que tenemos ahora tantos recursos en YouTube, pero tantos recursos. ¿Ok? Porque muchos maestros al moverse a educación a distancia, pues crearon los recursos y ahora mismo están disponibles. ¿Ok? Así que esa es una de las áreas más importantes donde ustedes se sientan que tienen recursos disponibles. Hay maestras en la página que yo la uso hasta para mis nenes en terapia, Teachers Pay Teachers. Teachers Pay Teachers es una plataforma donde maestras de todo Estados Unidos y de Puerto Rico crean sus materiales y los venden. Y tienen identificados los objetivos, tienen identificado las destrezas. ¿Ok? Y eso es un recurso que usted puede adquirir. Y a veces es $1, hay veces que son $5, hay veces que son $10, hay veces que es la unidad completa y son $50. O sea que usted puede, de acuerdo a su necesidad, enfocarse en esos diferentes recursos que hay. ¿Ok? Más adelante voy a hablar un poquito más de los recursos. ¿Ok? Hay familias que deciden contratar un tutor o una institutriz o estar bajo una escuela sombrilla. ¿Ok? En este caso, cuando es un tutor, pues yo contrato un tutor porque
mi nene tiene dificultad con la clase de matemática y yo no quiero estar en guerra con mi menor, pues ese tutor se encarga de la destreza de matemática, pero es esa destreza en nada más. Como hacemos en las tutorías usualmente. Podemos tener una institutriz, que es una persona, usualmente una maestra, que tiene su licencia y viene y se encarga de dar todas las clases. ¿Ok? O estoy bajo una escuela sombrilla y aquí ojo y cuidado, porque como siempre, ¿verdad? Hay su lista. Y es importante que usted verifique que esa escuela sombrilla, que es la que le ofrece el currículo, los materiales, uno, si usted está pagando, tenga licencia y pueda certificar las notas. Si esa escuela no tiene licencia del Departamento de Educación para Educación Básica y le dice, le voy a certificar las notas, está haciendo lo mismo que usted puede hacer. Si usted está pagando por algo que usted puede hacer, que es algo que no tiene validez bajo el departamento. Usted, como mamá homeschooler, tiene validez. ¿Ok? Y ahí se han dado casos y casos y situaciones complejas, ¿verdad? Porque, volvemos, de la pandemia y de los terremotos y todo el revolú para acá, pues muchas personas montaron sus escuelas homeschool vendiendo un servicio que no es existente. ¿Ok? Si alguien le ofrece servicio, no te preocupes, yo te doy todos los materiales, yo te chequeo y te doy las notas, tiene que tener licencia, porque eso no es homeschool. ¿Ok? Quizás es servicios de institutriz, y eso es diferente, pero esa persona tiene que tener licencia de maestra. Eso es diferente a lo que les expliqué ahorita, que son las comunas, ¿verdad? Ese proceso cooperativo, donde yo soy mamá y yo trabajo cierto tema y tú eres mamá y trabajas cierto tema y entre todos cooperamos. Por eso hablamos de las cooperativas. Hacemos una comuna porque nos convertimos en una comunidad educativa, ¿verdad? Porque vivimos en la misma urbanización y podemos interactuar con los nenes en el mismo lugar. ¿Ok? Fíjense de dónde vienen las palabras, ¿verdad? Que describe esa acción. ¿Ok? Es importante que nosotros cambiemos nuestra visión de lo que es escuela. Escuela en casa no es repetir lo que se hace en el colegio o en la escuela pública. Hay familias que lo quieren hacer y lo pueden hacer. Hay familias que es importante que pasen por ese detox, ¿verdad? Que es lo que le llamamos de escolarizar, quitarnos de la mente que es 8 a 3 sentado en un pupitre, copiando de la pizarra, repitiendo y contestando preguntas. ¿Ok? Porque por algo estamos haciendo homeschool. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Algo que yo siempre me gusta que las familias hagan no es requisito, pero sí es importante porque nos da ese sentido de seguridad y de formalidad, es ponerle un nombre a su escuela. ¿Ok? Porque es cambiar esa visión en ti de, ok, este es mi colegio, esta es mi responsabilidad, ¿verdad? Y hay sitios en websites, en internet que se pueden mandar a hacer la tarjeta de la maestra, la tarjeta del estudiante, se consiguen gratis de nuevo, los enlaces están en el grupo de apoyo y tenemos ese beneficio porque ahora nos podemos beneficiar de los descuentos de los maestros porque somos maestros homeschoolers. ¿Okay? En muchos lugares recibimos descuentos como mamá homeschooler por el proceso educativo que está, ¿verdad? J. Río Llano es una entidad que le da descuento a las familias homeschooler en el proceso de comprar materiales, ¿verdad? Y le doy el anuncio porque todas las familias usualmente reciben un descuento en esa área. Tienen que tener su tarjetita de maestra y de nuevo, eso lo puedes mandar a hacer con el nombre de tu escuela, con tu firma y tienes tu tarjeta de identificación como maestra homeschooler. ¿Ok? Así que, ¿qué no hay que hacer? No hay que registrarse en el Departamento de Educación. Eso no es cierto. Eso es cuentos que se han inventado porque nadie entiende lo que es homeschool. Y como no estamos regulados, pues nos quieren regular a la buena o a la buena. ¿Ok? Y eso no es cierto. No hay que ponerse en ninguna lista en el Departamento de Educación. ¿Ok? No hay que ir al Departamento de Educación a educarse sobre homeschool. Eso no existe.
El departamento, si usted va y le pregunta cómo hago homeschool, le va a decir no lo hagas, no lo puedes hacer porque es dinero que ellos pierden. ¿Ok? Ups, hay un typo ahí. Así que dentro de ese proceso, si usted va a la unidad de equivalencia, que ahora va a ser online, y se orienta, ellos le van a orientar lo que es el proceso de reingreso de homeschool a la escuela. Pero ellos no le van a decir cómo usted hace el homeschool en su casa, porque ellos no quieren perder los chavos. Le va a decir, eso no es legal, eso usted no lo puede hacer, está haciéndole daño al menor. Le van a decir todas las cosas que usted lo va a hacer entrar en pánico. Usted quiere aprender de homeschool, vaya a los grupos de apoyos de mamá que han hecho homeschool. ¿Ok? Pregunte en esos grupos, póngase en contacto con otras familias que están actualmente haciendo homeschool. ¿Ok? Y va a descubrir todos los cuentos de brujas que hay en el camino. ¿Ok? Y lo digo cuentos de brujas porque son fábulas por gente que no sabe lo que es homeschool. Porque conoce a fulanita que es amiga de menganita, que es prima de sutanita, que hace homeschool. Pero a la larga, ustedes saben, ¿verdad? Recuerden ese juego cuando éramos pequeños, que el mensaje llega distorsionado. No se quede con una sola orientación de homeschool. Vaya a varias. ¿Por qué? Porque va a conocer familias. Va a ponerse en contacto con familias que ya han hecho homeschool. Y esa es una de las cosas más importantes. ¿Ok? Trabajar conociendo otras familias, porque aunque mi experiencia de homeschool va a ser única, el conocer esta familia me da seguridad. ¿Ok? Y sé que no soy la única que está tratando de hacer esto y nos da ese sentido de comunidad. ¿Ok? Y las mamás homeschoolers, no importa si ya nuestros chicos están grandes, seguimos siendo mamás homeschoolers, porque es una experiencia única. Y si vemos una mamá pasando trabajo y nos hace el comentario, nos vamos a parar y las vamos a ayudar. ¿Por qué? Porque sabemos lo que es y queremos que puedan tener una experiencia de vida que es diferente. ¿Ok? No estamos en competencia. Eso de competencia en homeschool no existe. ¿Ok? No necesitamos permiso del Departamento de Educación. Las escuelas sombrillas, sí. Los centros de tutoría que dicen que son homeschoolers necesitan licencia de educación. Nosotros que somos una familia, no. ¿Ok? No tenemos que evidenciar al departamento los libros que voy a usar, el currículo que voy a usar, nada. Eso es cuando voy de nuevo al sistema público o privado porque pasó algo y ya yo no puedo seguir haciendo homeschool. Ahí sí tengo que darle el listado de libros. ¿Vieron por qué los portfolios son importantes? El listado de las clases que di y esa es mi prueba de que yo hice homeschool. ¿Ok? Mi hijo tiene 24 años y yo todavía tengo mis carpetas de homeschool. Los otros días le dije a mi esposo, yo creo que ya podemos botarlas porque ya, ¿verdad? Está en el bachillerato y como que ya está a punto de terminar, así que, pero es como que ese sentido, ¿verdad? De que esta es mi prueba de lo que yo hice. Aquí está la demostración de su conocimiento, ¿ok? No hay que hacer ningún informe al Departamento de Educación en Puerto Rico. En Estados Unidos, diferentes estados piden ese informe. En Florida es un estado donde piden el informe y tiene que estar certificado por una maestra, ¿verdad? Cada estado tiene su diferente proceso. ¿Ok? Si va a ser homeschool en Estados Unidos, mi recomendación es que entre a esa página. Esa página es una página legal sobre homeschool y cubre todos los estados y Puerto Rico. ¿Ok? Y ellos también el fee, la membresía, perdóname, la membresía anual no es tan alta cuando tú ves que tienes el apoyo legal si ocurre algo, ¿verdad? En Massachusetts yo la pagaba porque en Massachusetts era tan riesgoso y tan fuerte el proceso de los requisitos que ese primer año yo quería sentirme segura. Nunca me pasó nada, pero es ese sentido de seguridad que le da uno. Aquí en Puerto Rico no es necesario, ojo y cuidado porque cuando estamos hablando de situaciones familiares,
por disputas entre padres, custodios y con patria potestad, ellos no necesariamente entran. Su especialidad es homeschool, no familia, no custodia. Y ahí pues tienen que tener cuidado en esa área. ¿Okay? Sí se han dado casos en Puerto Rico donde ha habido problemas con la custodia por la visualización de homeschool en diferentes partes, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar ya mismo. ¿Okay? No necesita una certificación de que fue a una charla y lo orientaron. Eso es, de nuevo, requisitos por una sencillez, ¿verdad? Usted le piden ese requisito para ver si lo pueden amedrentar o no. Porque ellos saben que si usted fue a una orientación de homeschool, ya le hemos orientado de las cosas que le dicen para meterle miedo, pues no van a perder el tiempo. Pero si usted no ha pasado por ninguna orientación, le van a meter el miedo. ¿Por qué? Porque el departamento no quiere perder el dinero que su estudiante representa. ¿Ok? No hay que registrarse en el departamento de la familia. ¿Ok? No tiene que ir al departamento a certificar las notas. No tiene que ir a certificar o hacer una affidavit todos los años por las notas. No, cuando único se hace affidavit es cuando vamos a someter a una universidad y si la universidad lo pide, ¿verdad? Hay universidades que piden que las notas estén certificadas con una affidavit. Cada universidad tiene sus requisitos diferentes. ¿Ok? Pregunta general. ¿Podrá tener su diploma de cuarto año? Sí, usted lo genera. ¿Ok? Usted certifica que completó los estudios. ¿Por qué? ¿Cómo yo sé? Porque tenemos la lista de destreza y yo tengo ese detalle y tengo mis portfolios donde yo demuestro que se hizo este ejercicio, esta ejecutoria con las muestras de los trabajos y se cumplió con todos los requisitos. ¿Ok? Mucha gente me dice, doctora, pero ¿cuánto tengo que guardar? La realidad es que eh, usualmente lo que te piden es uno o dos por materia, por semestre, pero tenemos toda la documentación digitalizada, tenemos toda la documentación en la carpeta, usualmente tenemos muchísimo más que eso. ¿Ok? ¿Podrá ir a la universidad? Sí, como les dije ahorita, universidades como Harvard aceptan estudiantes homeschooler. Hay universidades nuevas o centros universitarios nuevos que no están bien orientados y ponen 20.000 trabas porque están desorientados. ¿Ok? ¿Es legal? Saben que sí que es legal. Problemas legales, mucho cuidado en casos de divorcio donde ambos tienen patria potestad. Porque ambos tienen patria potestad, ambos tienen que estar en acuerdo. Se han dado casos donde una de las partes no está en acuerdo de homeschool, van al tribunal y el tribunal decide que hay que ponerlo en escuela regular. ¿Ok? Es importante que si eso sucede, usted tenga un buen abogado que conozca de homeschool, pero que sea abogado de familia. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Y hay veces que tenemos dos abogados, uno que va a defender lo que es el proceso de homeschool y otro que va a defender lo que es el proceso de familia. ¿Okay? Ahí tenemos que ser bien meticulosos y tenemos que ser bien estratégicos. ¿Okay? Usualmente son cosas que se pueden resolver dialogando y hay veces que lo podemos resolver en mediación de conflictos. Eso lo tengo más adelante, pero se los adelanto. ¿Okay? La socialización. Mi gente, nada garantiza socialización en las escuelas. Nada, nada. Yo tengo niños que van a la escuela y es una tortura por el acoso escolar, por la soledad que trae el rechazo, porque no quieren jugar con ellos, porque no quieren compartir con ellos, ¿verdad? Y recientemente salió una noticia sobre eso. Así que el que esté en una escuela de 8 a 3 no garantiza socialización. Muchas veces la socialización en homeschool es mejor porque las familias que trabajan en homeschool tienen otros valores, tienen otra visualización de la vida y hay más aceptación. ¿Ok? Credenciales que necesito, ninguna. ¿Ok? ¿Necesitas documentar? ¿Necesitas tener todo organizado? Sí, pero no necesitas nada del gobierno. ¿Ok? Perderá las terapias. Estos son casos de educación especial.
Si ya las tiene autorizadas, se continúan las terapias a través de lo que es continuación de servicios terapéuticos o lo que se llama el proceso equitativo. Se me olvidó, hay un término primero antes que el término equitativo. ¿Ok? Y es donde todos los estudiantes, por la ley IDEA, tienen la oportunidad de recibir servicios a través del Departamento de Educación, pero lo que son los servicios equitativos, lo que son las ubicaciones unilaterales, y ubicación unilateral es cuando papá y mamá deciden, no quiero escuela pública, lo pongo en un colegio o hago homeschool. ¿Okay? Eso es ubicación unilateral. Yo unilateralmente decidí tomar esta acción y usted está en todo su derecho. En ese caso, depende de los fondos disponibles. Puede cambiar. ¿Ok? Puede cambiar. Eh, si nunca ha estado en el programa de educación especial y va a pasar el proceso de evaluación por obligación por la ley IDEA, tienen que hacerle la evaluación, identificar si hay alguna necesidad, pero los servicios van a depender si hay o no hay fondos. Hay veces que los ponen en lista de espera, hay veces que le dan las terapias, porque depende de lo que hay disponible en ese distrito. ¿Okay? Cada distrito escolar es diferente. Dependiendo de la ubicación en Puerto Rico, ese distrito escolar puede tener más fondos que otro distrito escolar. ¿Okay? Lamentablemente, es nuestra realidad en Puerto Rico, pero en Estados Unidos también. ¿Okay? Así que la duda más fuerte que yo he trabajado con mi familia es ese miedo de ¿estará a la par? ¿Estará recibiendo una buena educación? Y la respuesta es sí. Siempre y cuando usted tenga ese compromiso, siempre y cuando usted mantenga ese proceso de enseñar de la manera en que su hijo aprende. De nuevo, esto no es sentado en un escritorio copiando de la pared o copiando de una pizarra y ahora tengo que copiar en una pizarra y tengo que ponerle la pizarra. No. ¿Ok? Esto es, en muchas ocasiones, el menor aprende, leyó, trabajó en la mañana porque es más efectivo en la mañana. Hay veces que trabaja en la tarde porque es más efectivo en la tarde. Hay veces que trabaja después de la práctica del deporte que practique. Cada familia tiene su itinerario, aprende a su paso, a su ritmo y a su tiempo. Como les dije, yo conozco una familia, trabajé con ellos en coaching, donde ambos trabajaban, abuela se quedaba con los niños porque no podemos dejar a los niños solos en casa, ¿ok? Eso no es legal. Abuela cuidaba a los niños y fin de semana introducíamos el trabajo o el material nuevo. ¿Ok? Y mamá y papá, los dos estaban encargados de ese proceso. Abuela ayudaba en el proceso de práctica, ese proceso de reforzar, ¿verdad? Y ahí se dio el proceso de homeschool. ¿Ok? Me quitarán los cupones. Esta es otra duda que es consistente y constante. No, es legal, inclusive el documento del Departamento de la Familia tiene para marcar que usted es la persona a cargo del proceso educativo en casa, se marca y ya. Los técnicos, y tengo que respirar hondo porque hay veces que no están orientados y hay veces que piden certificaciones que no son necesarias. Hay veces que tenemos que escoger las batallas y ver y proveer, ¿verdad? Porque hay veces que, aunque no hay nada en ley que diga, tiene que presentar una certificación del grupo de apoyo, de que está en un grupo de apoyo, hay técnicos que lo piden. Usted puede pedir hablar con el supervisor, clarificar ese punto y que orienten al técnico. Hay veces que el supervisor también está desorientado y es un proceso educativo, ¿verdad? Es algo que sucede. No debería pasar, pero sucede. ¿Quién genera esa carta? Usualmente el grupo de apoyo al que usted pertenece. ¿Ok? Yo no genero esa carta, mis grupos de apoyo están en Facebook, son gratis, los papás comparten ahí información. Si usted tiene dudas, todos le vamos a contestar, pero yo no genero las cartas porque yo creo que es algo innecesario y mientras sigamos generando las cartas, lo que vamos a hacer es creando más precedentes, ¿verdad? Pero hay grupos de apoyo que lo hacen en beneficio de las familias y
le proveen ese servicio también. Es algo que puede verificar. ¿Okay? ¿Podré regresar al sistema? Si puedes regresar al sistema, le vamos a presentar, ¿verdad? Al final están todos los requisitos que el Departamento de Educación pide. Cada escuela privada tiene sus requisitos. Hay veces que les piden evaluaciones formales, hay veces que tienen que coger exámenes de equivalencia de grados, exámenes diagnósticos para ver en qué grado se encuentra y eso es parte del proceso. Eso, cada entidad privada y pública determina cuáles son los criterios de admisión. Así que está claro que usted tiene que presentar su portfolio demostrando lo que ese menor ejecutó en ese año escolar y los años previos y de ahí le cogen o le sacan copia a el material, no a todo, pero a las muestras y le dan entonces ese examen de equivalencia de grado. ¿Okay? ¿Tengo que vacunarlo? Sí. Hacer homeschool no exime a nadie. Hay otras razones para eximir vacunación, eso son otras cosas. ¿Okay? Bien, bien importante. ¿Okay? Usted le enseñó lo básico a su menor. Cuando no hablaba, cuando no usaba el baño, usted puede enseñarle la parte académica también. ¿Okay? Así que es importante que usted entienda que usted todos los días cuando se sienta a estudiar con su chico o su chica, está enseñándole, está clarificando dudas. Eso es parte de lo que se hace en homeschool. ¿Okay? Lo que pasa es que ahora no es un rol secundario, ahora es un rol primario. Ahora en vez de yo ayudar en casa, que a veces que nos toca a nosotros investigar para enseñarle, porque de nuevo, por alguna razón no entendió el material, en homeschool se lo enseñamos desde el principio. ¿Okay? Pero si usted estudia con su menor, va a poder hacer homeschool. ¿Okay? Hay clases que no entiendo. YouTube, hay material disponible y las tutorías o las clases comunitarias, ¿verdad? Hay múltiples formas en que podemos proveer esas áreas donde nosotros nos sentimos que no somos el mejor ejemplo. ¿Okay? Como les dije ahorita, de las familias que aun cuando trabajan full time, hacen homeschool. ¿Okay? ¿Puedo darle las notas? Seguro que usted puede darle las notas y ahorita les voy a enseñar cómo se tabula. ¿Okay? No sé hacer examen. Usted no necesita hacer un examen para probar que el menor tiene aprendizaje. ¿Okay? No quiero que se atrase. Aquí no hay competencia. Aquí vamos al nivel del menor, como les expliqué al principio. Esa guía que tenemos en las escuelas es una guía porque tenemos 20, 30 estudiantes. A veces los colegios tienen cuántos salones del mismo grado. Y pues hay que establecer unos criterios básicos para esas licencias que da el Departamento de Educación, el Consejo de Educación Superior, donde certifica que este lugar está cumpliendo con estos criterios para esta educación básica. ¿Okay? Pero la realidad es que usted en su proceso va al tiempo del menor. Si el menor aprendió rápido, usted sigue por ahí, usted no tiene que paralizar el proceso de aprendizaje. ¿Okay? Como les dije ahorita, eso de que alguien en una escuela me venda es educación a distancia y en Puerto Rico hay varias opciones de educación a distancia. Eso de que alguien haga homeschool con mi hijo, eso no existe. ¿Okay? Escuelas, hay escuelas que dan estudios independientes, eso también se puede hacer, donde usted el material se lo da a la escuela y usted lleva el material, hizo el material en casa y usted lo lleva a la escuela. Esos son estudios independientes. ¿Okay? Y se puede hacer usualmente en escuelas superiores. ¿Dónde consigo una maestra que me certifique las notas y el grado? En Puerto Rico eso no es necesario. Como les dije, en Florida sí es necesario. ¿Okay? Mi vecina es maestra y le va a dar clases a varios niños del barrio. Eso no es homeschool. ¿Okay? Eso de nuevo, dependiendo de cómo es que la maestra está definiendo las cosas, puede ser un colegio ilegal como puede ser una cooperativa. ¿Okay? No voy a entrar en eso porque ya yo les expliqué ahorita qué eran las cooperativas. ¿Okay? La situación más difícil es cuando, de nuevo, padres divorciados
que tienen patria potestad dividida. ¿Ok? Es importante que usted entienda que mientras ambos tienen la patria potestad, ambos tienen la capacidad decisional sobre ese menor. Custodia lo único que dice es dónde ese menor vive. Patria potestad es lo que le da el derecho a tomar decisiones. ¿Ok? Y ahí es donde vienen las complicaciones, porque si uno de ustedes no está en acuerdo, no se puede hacer. ¿Ok? Hay que entonces ir a demostrar en el tribunal por qué usted quiere hacer homeschool, porque eso es de mejor beneficio que la escuela regular. Pero el otro papá tiene el derecho de oponerse. ¿Ok? Yo sé que no es lo más agradable, pero hay veces que sentarnos en un diálogo honesto sobre los beneficios ayuda a que la otra persona pueda verlo. Que hay veces que tenemos malos recuerdos, malas historias, sin sabores entre nosotros. Esto es por el menor. Y ahí es donde tenemos que hacer el hincapié, ¿verdad? Esto es en beneficio del proceso académico del menor. Lamentablemente todavía los tribunales están desinformados. Muchos tienen la visión arcaica de que la mejor forma de aprender es en una escuela formal y lamentablemente se han dado casos donde no se puede hacer el homeschool, hay que volver a escuela regular. Y ahí después de que el tribunal lo dijo, hay que hacerlo aunque no nos guste porque si no es desacato. ¿Ok? Y por eso es importante ese diálogo y que podamos presentar las cosas, ¿verdad? Yo no le voy a hablar con paños tibios, sí ha pasado, ¿ok? Como sí ha pasado que por esa misma situación se crean casos en el departamento de la familia y se crean situaciones difíciles, ¿ok? Sí ha pasado, ¿ok? Si su menor tiene 3, 4 años y nunca ha estado en un sistema educativo, entiéndase público o privado, usted puede empezar a hacer homeschool y a nadie le preocupa porque nunca ha estado registrado. Si es educación especial y ya tiene un plan de servicio, ¿ok? Hay que notificar que va a estar cuando empiece a los 5 años en homeschool. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya hay un registro en el Departamento de Educación y por lo tanto, por ley, cuando el menor cumple 5 años, se supone que empieza educación formal. Educación preescolar es voluntaria, pero kinder en adelante, 5 años en adelante, es obligatorio porque es ley. ¿Ok? Si actualmente está en la escuela o está en un colegio privado, hay que hacer un proceso de baja. Usualmente para darle de baja, damos una carta indicando, ¿verdad? Y tienen básicamente un modelo de una carta. Usted escribe lo que usted entienda que es pertinente, pero básicamente este es el modelo de la carta donde usted notifica que está cambiando a homeschool o al sistema privado de educación en el hogar. Muchas veces yo le digo a la familia, vamos a poner sistema privado. Usted no tiene que demostrarle al departamento de educación dónde va a matricular a ese menor y nos evitamos muchísimas complicaciones. Hay veces que las familias deciden decir sistema privado por homeschool y también no hay ningún problema. Que hay veces que el departamento presta más resistencia, sí, ¿verdad? Por la visión arcaica de que no va a estar bien educado si lo dejamos en casa. Y tenemos que ser honestos. Hay ocasiones en que las familias no hacen su mejor esfuerzo y han creado situaciones que hemos visto en la noticia, ¿verdad? Y sobresale que era una familia homeschool y son situaciones donde habían situaciones de maltratos ocultas y es una realidad de nuestra comunidad de homeschoolers en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y por esa razón, en muchas ocasiones, el Departamento de Educación, el Departamento de la Familia es tan meticuloso porque su responsabilidad es ver que ese niño esté siendo educado, ¿verdad? Aparte del dinero, pero también hay una responsabilidad de proteger a los menores. Así que muchas veces nos incomoda a nosotros, pero cuando vemos la tortilla del otro lado de que salen
a la luz pública casos, ¿verdad? Pues, donde han habido maltratos terribles y fueron familias que decidieron hacer homeschool, pues nos cae a todos los que hemos hecho homeschool esa mancha y esa duda, ¿verdad? En ese aspecto. Por eso es que tenemos que ser bien responsables, ¿ok? Si está en un colegio privado, mi gente, lea ese contrato que usted firmó que se llama matrícula, porque ahí está especificado. Hay colegios que usted no se ha dado cuenta que dicen que aunque usted le dé de baja a mitad de curso, tiene que pagar el año completo. Y ya eso le ha pasado a varias familias. ¿Ok? Así que si colegio privado, lea la matrícula, porque en las letras chiquititas va a encontrar esos detalles. ¿Ok? Esta es la carta circular del 2020, no encontré ninguna más reciente, ¿verdad? Yo siempre busco cuál es la más reciente. Este es el proceso de cómo darle de baja al estudiante que ya está registrado en el Departamento de Educación. ¿Ok? Volvemos. Cuando se dé esa reunión, recuerde que el departamento va a ser insistente en que no debe de hacer homeschool. Usted debe de estar tranquila de lo que usted quiere hacer. Usted debe de estar segura y usted debe demostrar que ya usted sabe que ellos no le pueden obligar ni amedrentar. Usted sabe que es su derecho a hacer homeschool. Usted sabe que usted no tiene que decirle a nadie en el departamento qué libros va a usar, qué currículos va a usar. No tiene que ir a registrarse a ningún lado en el departamento. Usted solamente va a decir, decidí hacer homeschooling, ¿verdad? Y sabe que se discutirán las razones. Usted decidió. Usted no tiene que explicarle por qué la maestra el año pasado, porque llevamos 20 querellas y no me han dado. Puede hacerlo si quiere, pero la realidad es que en esa reunión no van a resolver nada de eso. Y es perder el tiempo, honestamente. La forma más fácil de salir de eso es dar la decisión, tomamos la decisión de trabajar en casa. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Así que, ¿verdad? Tienen aquí de nuevo los pasos, cada uno de ellos. De nuevo, en educación especial hay que ser un poco más estratégico, porque ya no vamos a tener plan de estudio individualizado o PEI, ahora vamos a tener un PS o un plan de servicio. Y esa transición hay que hacerla. Sobre todo, aquí yo les digo a los papás, sean estratégicos si sus terapias son en la escuela. Antes de hacer el proceso de dar de baja al estudiante, haga esa transición a la corporación, si la corporación ofrece servicio. ¿Ok? Se supone que el menor pueda ir a la escuela a coger sus terapias, pero hay casos y hay casos, ¿verdad? Yo he conocido ambos casos donde tienen problemas, donde hay 20 excusas. Hay veces que yo le oriento a mi familia, si la corporación tiene servicios en un lugar, cambien, ¿ok? Cambien y luego que tengan ya los servicios en la corporación, vamos y damos de baja, ¿ok? Porque hay veces que con el departamento hay que ser estratégico. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Ok? Bien importante, nada dice que tenemos que mantener un registro, pero es importante porque cuando mi niño vaya para la universidad va a ser más ágil el proceso de documentar la transcripción de crédito. Si yo tabulo notas todo el tiempo, es más fácil cuando voy a hacer en escuela superior transcripción de crédito. Volvemos. Escuela preescolar, escolar e intermedia, no se tiene que preocupar. Escuela superior, tiene que ser ahí al chavo, porque al final del curso tiene que hacer la transcripción de crédito para someterlo al área de admisión de la universidad que el menor decida. Yo conozco familias que pues le dijeron no es necesario porque no es necesario y cuando fueron a hacer admisión tuvieron que volver hasta noveno y empezar a tabular para generar notas. Si lo vamos haciendo todo el año mientras estamos en esos grados de escuela superior, al final es más fácil y es más sencillo. ¿Ok? Volvemos. Preescolar,
elemental e intermedia, si no tengo planes de regresar al proceso educativo público-privado, no hay que hacerlo. Si mis planes son de hacer esto por un tiempo a ver cómo funciona, tiene que hacerlo porque cuando vaya a someter la documentación, le van a pedir la información. ¿Ok? Así que es cierto, en ningún lado dicen que lo tengo que hacer. Depende de tu meta si lo necesitas hacer o no. En esto yo soy bien majadera con mis mamás cuando estamos en el proceso de coaching, porque si yo desde el principio lo mantengo, al final del año escolar es más ágil. Si yo lo dejo todo para el final, entonces después me voy a estar dando los pelos. ¿Ok? ¿Qué yo pongo en mi carpeta o en mi portafolio o digitalizo y subo a Google Drive? ¿Ok? La baja, esa carta que usted firmó donde le dio de baja, esa es su prueba de que usted hizo el proceso. ¿Por qué? Si empieza el menor a ausentarse, porque algo pasó y se perdió, porque en el departamento de educación todo se pierde. Algo pasó y se perdió y ese menor empieza a ausentarse, es maltrato. Si surge alguna alegación de que usted no está llevando al estudiante, usted tiene la prueba de que usted dio de baja a ese estudiante. Pero ese documento de baja es tan importante y lo ponemos en nuestra carpeta. Y ponemos en la carpeta también nuestra copia de la carta que hicimos donde informábamos que nos íbamos para homeschool. ¿Okay? Es bien raro que pase, pero pasa. ¿Okay? Yo he sabido de casos que ha pasado y tenemos que demostrar que ya, se dio de baja. No está yendo porque estamos haciendo homeschool. ¿Okay? Ponemos las vacunas. De nuevo, si vienen a investigarnos, tenemos toda la información organizada y no tenemos que estar corriendo por toda la casa a buscar los papeles. Si ya yo sé dónde está todo, en ese expediente de mi estudiante, yo puedo probar las cosas y estoy tranquilita. ¿Ok? Información del estudiante. Ah, pero yo conozco a mi hijo. Claro que usted conoce a su hijo, pero le da esa formalidad de nuevo. Si tenemos que ir al tribunal porque la otra parte no quiere que hagamos homeschool, tenemos todo organizado. ¿Ok? La transcripción de crédito de ese colegio o de esa escuela cuando le di de baja. ¿Okay? Calendario de clases y asistencia. Esto puede ser cualquier calendario, mi gente. Y usted lo puede hacer al final de su día de clase. Le hace una marca de dimos clase. Si se enfermó, usted escribe se enfermó. ¿Ok? Y ahí usted tiene la prueba de sus 180 días. Ya, yo con mis familias trabajo, vamos a marcar 90 días el primer semestre y 90 días el segundo semestre. Hay familias que hacen todo el año, usted decide, ¿ok? Pero si hay alguna investigación, usted tiene todo organizadito y no tiene ningún problema. Surgió una emergencia familiar, pasó algo y hay que volver al sistema público, usted tiene su carpeta organizada y está todo listo, ¿ok? Calendario de actividades no es otra cosa que en el mismo calendario donde usted marca asistió y enfermo, las actividades, Museo del Niño, Museo de Arte, Bosque Seco. ¿Okay? Esas son las actividades educativas que usted está haciendo. No importa si es todos los días de la semana. ¿Okay? Su modelo educativo puede ser el que usted desee. Pero ¿por qué yo insisto esto con mi familia? Porque si yo lo hago en el momento, es más fácil que dejarlo a ver qué pasa y de momento tengo que empezar a acordarme qué día fue el que fuimos al Bosque Seco y al Yunque. Ah, espérate, ¿ok? Si ya yo lo hice, lo tengo ahí y es buscar mi carpeta y ya. ¿Ok? Muchas de las situaciones que se dan difíciles cuando vamos a reintegrar al estudiante al proceso educativo de la escuela pública o un colegio privado es por la falta de documentación, porque en muchas ocasiones, ¿verdad? Cada grupo de apoyo orienta a los padres en forma diferente, le dicen que no es requisito, que no es necesario y la familia se flexibiliza. Y eso está bien, pero nosotros no sabemos cuándo nos vamos a enfermar y mi chico tenga que reintegrarse porque ya yo no puedo darle las clases.
Si yo tengo todo documentado, todo organizado, es más sencillo. ¿Ok? Información sobre los libros de texto. Esto es libro Santillana, Español 5. That's it. ¿Ok? Muchas veces yo le digo a los papás, hazlo como una bitácora. Hoy trabajamos este capítulo del libro de Santillana. ¿Ya? Trabajó bien, en progreso, aprobado, o muestra dominio. Mientras estamos en elemental e intermedia, lo podemos medir de esa manera. Acuérdense, cuando estamos en superior, es importante, si va para la universidad, que documentemos bien y tabulemos notas. ¿Ok? Premios, actividades, fuimos a la actividad del grupo de apoyo XYZ, hicimos una feria científica, se ganó el trofeo, usted llegó a su casa y le saca la foto con el trofeo y eso es parte de su portfolio. ¿Ok? Fue a la obra y fue parte de la obra, usted trae y tiene eso parte del portfolio. Las obras y clases de música son bellas artes, pero también pueden ser español. ¿Ok? Es bien importante y dependiendo del tema, lo podemos poner hasta en historia. ¿Ok? Es bien importante que nosotros como educadores tenemos esa flexibilidad, ¿verdad? Si son 100 años la obra, 100 años de soledad y él fue uno de los personajes, eso le cuesta dentro de historia porque está el contexto histórico de donde se desarrolló esa obra de arte, esa obra literaria, está en la comprensión de ese libreto, ¿ok? Le cuenta por 3 clases, Bellas Artes, Español e Historia, una actividad. ¿Ok? Evaluaciones externas usualmente es LearnAid y eso no es requisito. Hay veces que las familias quieren saber cómo el menor aprovechó la información, cómo va desarrollándose en su aspecto cognitivo académico y lo hace. ¿Ya? Hay otras personas que deciden hacer las evaluaciones psicoeducativas y les va a decir también dónde está ese progreso académico y dónde hay dificultades, que muchos tipos tengo y ni me había dado cuenta. ¿Ok? Así que si llega una trabajadora social del departamento de la familia, porque, ¿verdad? Los vecinos son curiosos y ven a los muchachos todo el tiempo en el patio y le hicieron un reporte y llegó al departamento de la familia. Usted los atiende sin preocupación. ¿Ok? Homeschool no es un caso para remoción. ¿Ok? Sí, la querella puede ser por negligencia educativa porque no va a la escuela. Acuérdense, el vecino, voy a pensar en el vecino, no voy a entrar de nuevo en divorcio. El vecino lo está viendo en la casa todo el tiempo y tiene 10 años, se supone que está en la escuela y pues en beneficio del menor lo reportó. Esos casos se dan a veces, ¿ok? Dependiendo de la zona donde viva. Llegó el departamento a investigar. ¿Qué usted hace? Usted abre la puerta, va, atiende a la persona fuera de su casa. Es su casa, es su privacidad. Usted tiene derecho a dejar pasar por la puerta quien usted le dé la gana. ¿Ok? A menos que haya una orden del tribunal, nadie tiene que entrar a su casa a la fuerza. Doctora, pero es que yo no tengo nada que ocultar. Yo lo sé, no tienes nada que ocultar. El problema es que si ese día fue un día de los días malos y tenemos la casa patas arriba porque estamos agotadas, porque no, llevamos una semana fuertecita, todo lo que la persona vea lo va a usar en su contra. La persona no va a pensar que usted lleva una semana preparando clases, no ha podido lavar ropa, pero los muchachos tienen ropa limpia, pero lo que ven es la canasta llena de ropa. ¿Ok? Eso lo van a usar en su contra. Usted escucha cuáles son las alegaciones. Usted le dice, sí, no, ellos están estudiando, esto es homeschool. Y usted le dice, ¿hay una orden del tribunal? No. Ok, pues vamos a hacer algo. Yo me voy a comunicar con mi abogado y mi abogado se va a comunicar con usted. Hasta ahí.
Es su derecho, aun cuando usted lo arresten, es su derecho permanecer callado y pedir un abogado. Nunca diga nada de buena fe. Nunca diga nada porque usted no tiene nada que temer. Volvemos. Ellos están en un proceso de investigación y todo lo que vean lo van a usar como parte de ese proceso de investigación. Así usted mantenga su casa siempre limpia y esa semana, bendito, estaba pasando la monga más fuerte del mundo y no ha podido limpiar, pero ellos van a ver ese momento. ¿Okay? Nadie por negligencia educativa se puede llevar a sus niños de su casa, a menos que hay otras alegaciones y eso es diferente. ¿Ok? Y tan pronto esa persona salga, usted empieza a buscar un abogado. ¿Ok? No lo deje para después. ¿Ok? Es bien importante. No pasa mucho, usualmente pasa de nuevo, porque en las familias no hay credibilidad de lo que es el proceso de homeschool, diferencias con la otra parte y usualmente cuando son vecinos presentaditos, pues es importante dialogar con ellos, ¿verdad? Pero es bien raro en las ocasiones que pasa. No se ha dado mucho, pero sí se ha dado. ¿Okay? Esto es básicamente una guía general y ya la hemos hablado dentro de todo el proceso. ¿Okay? ¿Qué necesito? Conocer conceptos básicos. Usted conoce conceptos básicos, usted conoce el abecedario, usted sabe leer, usted sabe escribir, usted sabe matemática básica. Con eso usted puede enseñar, porque usted puede hacer un research en Google. Ahora con la inteligencia artificial, usted puede buscar la información, bajarla y utilizarla. ¿Okay? Como les dije, después de la pandemia en YouTube hay pero tantos recursos para niños de corriente regular como para niños de educación especial. ¿Bien? Google Slides tiene muchísimas cosas, Teachers Pay Teacher, o sea, hay múltiples recursos y si no, y si usted decidió y tiene el aval económico y compró el currículo en cajita, usted sigue lo que tiene el currículo en cajita, pero en muchas ocasiones suplementamos ese currículo de cajita con otras cosas. Hay grupos de apoyo que mandan a buscar cosas para disectar, para biología, cuando están en escuelas superiores, eso se puede hacer. ¿Okay? Así que identificar cómo su menor aprende, si necesita movimiento, si es visual, si es auditivo, todas esas áreas son importantes, pero no es que todo el proceso educativo se va a centrar en esas áreas, porque nosotros queremos desarrollar también otras áreas. ¿Okay? Conocer sobre la evaluación, cómo yo tabulo, cómo yo doy nota, ¿verdad? Su estilo personal, que ya eso lo hemos hablado en mucho, en ese proceso de ustedes conocerse, lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y estar claras de eso. Y cuando estamos en las comunidades, ver con las otras mamás, oye, ven acá, ¿cómo tú haces esto? Porque es que para mí es difícil. ¿Qué opciones tú has utilizado? Para eso somos comunidad. ¿Okay? Para eso son los grupos de apoyo en Facebook. Hay grupos de apoyo de homeschool que tú no tienes idea. De Puerto Rico, de Estados Unidos, de Florida. Puertorriqueños hay en todas las esquinas. ¿Okay? Ese compromiso tuyo como mamá, para eso existes, porque yo estoy haciendo homeschool, ¿verdad? Tus metas y las tienes en la nevera. Si algo yo quiero que saquen de hoy es que ustedes se sienten y escriban sus metas, que ustedes quieren lograr en ese homeschool, porque ustedes quieren hacer homeschool. ¿Ok? Homeschool debe de ser un proceso flexible, pero con un compromiso, porque estamos desarrollando a nuestros niños para su futuro. Eso no significa que se amaneció con monga y con dolor de cabeza. Tengo que dar las clases, tengo que dar las clases. Y Dios mío, qué mal yo me siento, pero tengo... No, gente. La maestra está enferma, ¿qué pasa en la escuela? La maestra falta. Pues si mamá está enferma, muchas veces
les damos trabajo para repasar, utilizamos documentales, History Channel, Discovery Channel, Disney Plus, tienen un montón de programas educativos. Ahora tenemos MIT, tenemos NASA, o sea, desde la pandemia tenemos que podemos ir a museos fuera de Puerto Rico. Usted, dependiendo del grado, le puede dar destrezas libres para que el menor trabaje mientras usted se recupera. ¿Ok? Y si se siente mejor, ok, pues vamos ahora y trabajamos. Pero usted puede faltar. Todas las maestras se enferman y faltan, son humanas, somos humanas. ¿Eh? Y tenemos días que los muchachos están virados con educación, con sopas de letras, como yo le digo a los diagnósticos, y si sopas de letras, ¿sabes qué? Hoy es un día donde nos vamos para el parque. Brinca, salta, bota la energía, regresamos, ok, ¿puedes estudiar ahora? Ok, pues vamos a hacer esto. ¿Qué clase quieres hacer? Ok, y puedes trabajar con eso. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Es bien importante, como les dije, la personalidad de tu estudiante. ¿Es nocturno? ¿Estudia mejor de noche? Pues trabajamos de noche. ¿Es diurno? ¿Estudia mejor? ¿Su atención es mejor en la mañana? Trabajamos en la mañana, ¿verdad? Es importante que vean la flexibilidad que ustedes tienen, pero el compromiso que esto exige. ¿Ok? Currículo hay como colores en el universo, ¿ok? Hay currículos cristianos, hay currículos seculares, hay currículos de música, hay currículos basados en diferentes metodologías de educación, ¿verdad? Que si Montessori, que si Charles Mason, que si hay de todo, ¿ok? Si le estoy hablando en chino, todas estas son metodologías de enseñanza que las personas que los desarrollaron han encontrado que hay mayor fortaleza en unas cosas versus otras, ¿verdad? Charlotte Mason a mí me gusta mucho porque es bien naturalista. Montessori a mí me encanta porque es bien libre en términos de fomentar la curiosidad del estudiante. Pero volvemos, las lecas, a mucha gente le gustan. Mi nene utilizó lecas o lo que se llama PACE en un momento dado, porque es un panfletito, tú lo haces, llenas los blancos y ya. Llegó un momento que se hartó y ya esto no era. ¿Ok? Hay personas que trabajan con hojas de trabajo. Volvemos. Cada casa es única. ¿Ok? Están los del DE, que ahorita le enseñé la página. En el grupo de apoyo hoy puse el enlace con toda la información, así que si entran al grupo de apoyo, volvemos, el grupo de apoyo es totalmente gratis, pueden preguntar lo que ustedes quieran. La mayoría de las mamás que están allí son mamás que llevan tiempo haciendo homeschool y contestan, ¿verdad? Yo a veces estoy pendiente y también contesto. ¿Ok? Esto es educación a distancia y recursos que tenemos para suplementar, ¿verdad? Times for Learning es excelente para matemáticas. So, es importante que veamos que aunque yo tenga mi currículo de cajita, yo como mamá no me siento segura, puedo utilizar el Time for Learning para que los chicos practiquen. Y como es dinámico y tiene juegos, es más entretenido para ellos, capturo mejor la atención. Hay juegos en internet que son juegos educativos donde primero tienen que resolver un problema y después tienen un jueguito. O sea, y todo eso usted lo puede utilizar para fortalecer ese proceso educativo y que no sea simplemente estar sentado leyendo y escribiendo. ¿Ok? Atención, atención, ahora tiene su academia y es buenísimo porque volvemos para los chicos que le encanta atención, atención, tenemos ahí la atención, valga la redundancia. Vamos entonces a utilizar esos intereses para trabajar las áreas académicas. ¿Ok? Así que metas importantes que ustedes deben de tener cuando empiecen homeschool. Quitarme de la cabeza que es 8 a 3, quitarme de la cabeza que es copiar de la pizarra, quitarme de la cabeza que tengo que hacer exámenes, quitarme de la cabeza que esto es una camisa de fuerza. No. Volvemos, homeschool lo hacemos desde que se levanta hasta que se acuesta, camino a casa de abuela, ponemos un podcast, que ahora con los podcasts esto
es más flexible y podemos ver videos de YouTube. Para uno de mis nenes teníamos dificultad para la tabla periódica. Ustedes no tienen idea cuántas cosas yo encontré en YouTube para la tabla periódica. Que si canciones, que si crucigramas, que si laberintos. Bueno, de la pandemia para acá hay muchas cosas que podemos encontrar que son interactivas y que ayudan a competir con la tableta y que los chicos puedan trabajar y aprender. ¿Ok? Lo importante es, de nuevo, usted reconozca que tiene esa libertad, pero también que tiene esa responsabilidad. ¿Ok? Así que hay homeschools que se enfocan en el área de ciencia porque ese es el interés del muchacho. Y de ciencia sacamos lectura, sacamos historia y sacamos las otras áreas. ¿Ok? Como les dije, yo tuve un nene que todo era planeta. Todo lo hicimos a base de los planetas. Tuve otro que todo era Marvel. Pues todo lo hicimos a base de Marvel. Y desarrolló esas destrezas y tuvo su proceso. Tengo otros que son bellas artes, tanto como instrumentos musicales como obras de teatro. Y con eso trabajamos las diferentes áreas. Es ser un poco creativo, donde nos aguantan un poco, de nuevo, escuela superior, porque tenemos que probar para la universidad. ¿Ok? Es bien importante que usted esté claro del potencial de su chico o su chica. ¿Ok? Y mi experiencia con mis familias es que en muchas ocasiones ese potencial aumenta cuando están en homeschool y hacemos homeschool con el compromiso que requiere. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas aquí? El- Me pueden escribir, pueden abrir el micrófono, cualquier cosa. ¿Ok? El estilo de vida de homeschool es eso, es un estilo de vida. Yo tengo nenes que practicamos matemáticas en el supermercado. ¿Ok? Tengo nenes que practicamos vocabulario en el carro, leyendo los rótulos o jugando veo veo. O sea, es esa flexibilidad, pero también viendo las destrezas que ellos tienen que desarrollar. ¿Ok? Los horarios, volvemos. Necesito que se me quiten de la mente los 8 a 3. En casa no tiene que ser tanto tiempo por dos razones bien importantes. No hay 20 estudiantes, es uno. Por lo tanto, usted tiene esa atención uno a uno con ese estudiante. A lo mejor en su salón, si su estudiante es ágil, actualmente él termina rápido, tiene déficit de atención, se aburre y se empieza a portar mal. Eso no pasa en casa, porque terminó el material, vamos al próximo. Hay veces que yo tengo chicos que tienen déficit de atención que en 3 horas terminaron todo. Y hay veces que están 2 días y no han terminado media materia, porque el déficit de atención es así, es variable. ¿Ok? Así que yo no tengo que estar 8 a 3, es flexible. Hay unas guías que damos como guía, pero esto no está escrito en piedra, es flexible. ¿Ok? Varía con las actividades extracurriculares que tenemos. Y las actividades extracurriculares es donde se da ese proceso de socialización, que en muchas ocasiones funciona mejor porque hay un interés en común. ¿Ok? Y en ese proceso surgen las amistades, porque ya tenemos un interés en común, ya sea deporte, ya sea bellas artes, ya sea las cosas que sean. ¿Ok? Como les dije ahorita, varía con la agilidad del estudiante, varía con el grado, ¿verdad? Los preescolares, mi gente no me ponga a un nene de menos de 5 años a sentarse a escribir. No está preparado para eso su cuerpo. Póngalo a brincar, a saltar, a escuchar, a repetir, eso sí, pero no me lo ponga a hacer trazos. ¿Ok? Ya 5 o 6 años empezamos con los trazos. ¿Ok? Pero desde chiquitito trabajamos con juego, con música, con movimiento. Ya en primero vamos más formal en ese proceso de escritura, en esa base de matemática y en esa base de español. ¿Ok? Así que es bien, bien importante que estemos
claros de esas destrezas y cómo a veces las podemos integrar. ¿Ok? Así que están los horarios que usualmente se recomiendan. ¿Por qué yo lo pongo entre comillas? Porque mi gente, cada niño es único. Si el lapso de atención de mi niño está en sexto grado y son 15 minutos, con 15 minutos yo trabajo. Porque el tiempo adicional va a ser un dolor de cabeza. ¿Ok? Si mi chico es dotado y terminó rápido, hizo sus materiales, completó sus tareas, que las completó en mediodía, perfecto. Que las completó en 2 horas, también. Porque yo tengo que ahora forzarlo hasta las 3 de la tarde si ya él terminó todo el material. Quítense de la cabeza que es 8 a 3. ¿Ok? Si somos nocturnos, somos nocturnos. Yo tenía un nene que por el hecho de que practicaba tenis, por las mañanas estaba agotado y estudiaba de 1 a 5. Y de 6 en adelante, de 6 a 9 eran sus prácticas. ¿Ok? Por la mañana estaba en ese proceso de recuperación. Cada familia es única. Yo creo que me van a escuchar con la cantaleta todo el tiempo y cada vez que me pregunte, porque hay veces que me preguntan, doctora, pero esto, tu familia es única. Tú lo defines, tú lo delineas. ¿Ok? Y no es que no les quiera contestar, es que es la realidad y es lo que más miedo causa, porque causa ambigüedad. ¿Ok? Tus notas son válidas, tú no necesitas a nadie que venga a revisarte, a menos que estés en Florida, y dar la certificación de que esas notas están bien. ¿Ok? Tú decides si las usas o no las usas. ¿Ok? Ya yo les expliqué que si vamos por universidad, cuando empecemos el noveno grado, eso tiene que estar ahí al dedillo, sharp, ¿ok? Porque hay que hacerlo, no hay que notarizarla. La asigna un punto por cada pregunta, por cada ejercicio, ¿ok? Por ejemplo, la hoja del trabajo tiene 15 preguntas. Usted le va a asignar un puntito a esas 15 preguntas. ¿Ok? Tuvo 2 malas, pues primero usted le resta 15 a 2, le va a dar 13, y ese 13, que es lo correcto, lo divide entre el total y eso le va a dar un porcentaje. Ahí está la nota de ese trabajo. Y así es que usted tabula las notas. Cuando terminamos el semestre, sumamos todas las notas, la dividimos por la cantidad de notas y sacamos un promedio. ¿Ok? De nuevo. Mi homeschool solamente va a ser válido y tengo que hacer exámenes y no sé cómo hacer los exámenes. Eso no es cierto. ¿Ok? Hay múltiples formas para evaluar aprendizaje. Esta es la taxonomía de Bloom. Se usa en las escuelas. ¿Ok? Y vamos viendo cómo es ese proceso de aprendizaje. ¿Ok? Es importante que veamos que en la parte donde hay más creatividad se demuestra más aprendizaje. Donde hay más memorización, es memorización. Pero si yo puedo aplicar, ¿verdad? Algo que yo le enseño a mis mamás en el proceso de coaching es, ¿tiene un error? Dile que busque el error. ¿Puede identificar dónde hay error? Hay aprendizaje. ¿Ok? Puede crear algo que demuestre eso, ¿verdad? Sobre todo en ciencia que es tan difícil. Hay aprendizaje. Puede dialogar y hacer un debate sobre eso. Hay aprendizaje. Yo no puedo hablar sobre lo que no conozco. Yo puedo hacer esto porque tengo conocimiento. Pídeme hablar de cómo funciona un carro. Fuera de echarle gasolina a mi gente, no te puedo decir más nada. Yo no tengo conocimiento sobre eso. Así que si ustedes pueden en el carro dialogar, oye, ven acá, mira, esa obra que tú estás haciendo, que vas a salir, ¿en qué año surgió y qué estaba surgiendo? ¿Por qué tú crees que el escritor se motivó en hacer eso? ¿Será una crítica social o es un reflejo? ¿Ok? Ahí hay un análisis completo. Cuando estamos hablando de niños de educación especial, no vamos tan profundo, ¿ok? Pero sí vamos viendo.
¿Qué cosas le ay, me quedé en caja, perdón. Le preocupan sobre eso que pasó en ese programa? ¿Qué le llamó la atención? ¿Cómo él cambiaría el final o la situación? Ahí hay análisis. Los chicos que no son verbales pueden enseñarnos con dibujos, pueden demostrarnos con manualidades. Hay muchas formas de que usted puede validar ese aprendizaje. Hizo una maqueta, hizo una representación, sácale una foto y la sube al portfolio. No se tiene que quedar con todos los trabajos. Usted le saca una foto y ya. Esa es su prueba de que hicimos ese trabajo. Así que no todo tiene que ser exámenes, no todo tiene que ser ensayo. Sí, cuando están en escuela intermedia es importante que aprendan a resumir, a hacer un ensayo, porque eso lo van a usar en la universidad. ¿Ok? Así que ahora que han pasado por estas 2 horas aquí conmigo, escuchándome pacientemente, ¿cuál es el próximo paso? Un proceso reflexivo. Atreverte si es lo que entiendes que funciona para tu familia. Nada te va a quitar el miedo. Puedes ir a 300 orientaciones y vas a seguir teniendo miedo. ¿Ok? Poco a poco. Es parte del proceso. Aquí yo les dejo una guía de preguntas que son preguntas para ustedes reflexionar y evaluar. ¿Esto es posible? ¿Es lógico dentro de mi día de trabajo, dentro de mi realidad familiar o no? ¿Sí? Cada familia es única. ¿Qué hago si quiero que vuelva? Si no funciona, ¿verdad? Porque hay familias que no. Vemos, yo tengo el deseo y llegué, lo intenté y no pude. Y eso no te hace mala mamá o mal papá. Te hace realista y regresamos al sistema. Hay veces que son ellos los que quieren ir al sistema. Por ejemplo, mi nene, cuando hizo la transición de escuela intermedia a superior, quiso ir a la escuela pública. Duró 2 semanas. No le gustó el proceso, no le gustó el proceso que para ir al baño tenía que pedir permiso, no le gustó el proceso de tener que hacer las cosas obligado cuando él tenía su proceso de aprendizaje diferente. Duró 2 semanas. ¿Eh? ¿Era importante para él? Claro, es parte de su independencia, es parte de su proceso de exploración, de saber y tomar decisiones por sí mismo. En escuela superior eso es importante. No me hizo sentir que yo estaba siendo mal mamá y no quería estar más en homeschool conmigo, ¿no? Es ese proceso natural de crecer. ¿Ok? Así que, dudas o preguntas hasta aquí. Si no, pues gracias por acompañar. Voy a apagar la grabación.